Empezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos conocer rectamente en el mismo Espíritu y gozar siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Ave María Purísima, San José, Sagrado Corazón de Jesús. Dedicamos unos minutos a hacer un repaso de lo que vimos hasta ahora, rápido. El Catecismo de la Iglesia Católica comienza antes de pasar al artículo sobre la fe en la Iglesia, como integrando todo lo que va a decir sobre la Iglesia en lo que ya ha presentado de la confesión de fe, es decir, en el credo, que es tal como lo presentamos cuando los domingos en misa decimos el credo. Llegamos a una parte del credo que dice la Iglesia católica, pero antes de decir Iglesia Católica hemos hecho ya profesión de fe del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese orden es importante porque quiere decir que todo lo que va a decir sobre la Iglesia supone, ¿no?, la fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Creemos en Dios Padre Creador, creemos que el Padre Creador, después del pecado original, inauguró el camino de la salvación en la historia y después de un largo camino, al llegar al plenitud de los tiempos, envía a su Hijo. El Hijo, por obra del Espíritu Santo, el Hijo eterno de Dios, se hace carne y nace de María Virgen. Jesucristo es Dios hecho hombre y en la tierra lo que hace es cumplir la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Salvar a la criatura humana, ¿no?, que habiendo sido creada para participar en la gloria divina, ¿no?, había perdido esa unión con Dios por el pecado original. Esa situación humana es irremediable desde el punto de vista humano. Entonces requería, en el designio de Dios, que el mismo Dios sacara a su criatura de esa postración. Esa acción salvífica de Dios Padre, que cumple enviando al Hijo y que realiza el Hijo, podríamos decir, es comparable a la parábola de la oveja perdida. Cuando Jesús habla del rebaño, el pastor que tiene 100 ovejas, se pierde una, deja 99 y sale a buscar a la oveja perdida. Eso es una imagen de Cristo, pastor, que viene al mundo, ¿no?, deja el cielo, viene al mundo a buscar a la oveja perdida. La oveja perdida somos nosotros, como si toda la humanidad fuera en conjunto una sola oveja perdida. Lo mismo la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerdan? Un hombre bajaba por el camino y fue asaltado y lo dejan medio muerto, tirado en el camino. Y viene un sacerdote, viene un levita y luego viene un samaritano que es un extranjero y se baja del caballo, lo asiste, lo atiende, lo lleva a una posada, solventa con sus gastos la internación hasta que se recupere. Entonces, estamos acostumbrados a entender, y así es, la parábola del buen samaritano como un ejemplo de lo que debemos hacer nosotros, ¿no?, de no pasar de largo delante de ningún herido, de ninguno que me necesite, en fin, el amor al prójimo. Pero los padres de la Iglesia veían más profundamente esa parábola del Señor, ¿no?, porque veían en el buen samaritano al mismo Cristo. El mismo Cristo es aquel que va bajando, que vino al mundo, y el pobre, la víctima caída, es la humanidad entera, caída, en estado de naturaleza caída, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Desciende, se pone a la altura del herido, lo carga sobre sus hombros, ¿ven? La imagen del buen pastor con la oveja sobre sus hombros, carga sobre sí a la humanidad caída y la lleva al albergue. El albergue sería la iglesia, ¿no? Como lugar de reparación, podemos decir, ¿no? Y además, a su costa cubre los gastos, ¿no? Es Cristo en la cruz que expía por nosotros, o sea, a costa suya le ofrece al Padre la expiación, la propiciación por nuestros pecados, ¿no? Entonces, todo el esfuerzo que hace el buen samaritano es el esfuerzo redentor de Cristo. Entonces, para ubicarnos que para hablar de la iglesia siempre tenemos que hablar del amor de Dios manifestado en la salvación. El misterio de la salvación, la historia de la salvación, la obra de la salvación, ¿no? Bueno, Dios Padre envía el Hijo realiza la obra de la salvación a lo largo de toda su vida en la tierra, con su predicación, sus obras, pero sobre todo con los últimos 3 días de su vida en la tierra, ¿no? Cristo realiza la obra de nuestra salvación en la cruz, ¿no? Y la completa, digamos, entre la cruz y el sepulcro vacío, lo que llamamos la Pascua del Señor en sus 2 componentes, ¿no? Estamos muchas veces habituados a escuchar la palabra Pascua y a pensar en el domingo de Pascua, en la resurrección. Pero en sentido cristiano hablamos de misterio pascual, y el misterio pascual tiene 2 aspectos. Un aspecto kenótico, la palabra kenosis significa en griego anonadamiento. Es decir, que la Pascua tiene una dimensión de anonadamiento. Y a la vez, la otra dimensión, que es la Pascua kyriana, de triunfo. Kyrios significa el Señor, el triunfante. Entonces, para nosotros Pascua es todo. Es la cruz y el sepulcro vacío, ¿no? Es la muerte y la resurrección del Señor. No podemos separar las 2 cosas, ¿no? Personalmente creo, ¿no?, que nuestras iglesias están presididas por un crucifijo, Cristo crucificado. Pero hay iglesias donde en la cruz no está Cristo crucificado, sino Cristo vestido, Cristo resucitado, ¿no? Para hacer entender que nosotros no nos quedamos solo en la muerte de Cristo, sino en Cristo vivo. Pero la verdad es que la cruz es la cruz. Cristo resucitado ya no está en la cruz, o sea, si vamos a representarlo, podemos representarlo sin la cruz. Pero la verdad es que en la cruz está Cristo crucificado. Y no podemos disimular ni disminuir el peso de su pasión, su sufrimiento, sus dolores y su muerte en la cruz. Pascua es todo el proceso. El que murió es el mismo que resucitó, ¿no? Bueno, Cristo realiza la obra de la salvación del género humano con su muerte y su resurrección. Ofrecida su vida al Padre en nombre nuestro, después de aparecer varias veces a los discípulos vivo y glorioso para confirmar su fe, sube al Padre. Celebramos el misterio de la ascensión. Y junto al Padre, el Padre los recibe, los corona, los pone a su derecha, es aquel que ha vencido, que ha cumplido la obra de la salvación y ha vencido aquel que había introducido el pecado y la muerte. Por lo tanto, sube al cielo como una coronación, ¿no?, triunfal. Cristo allí permanece como sacerdote eterno y desde el cielo, digamos, nos va atrayendo hacia Él, ¿no? Bueno, cuando en ese, podemos decir, abrazo de Cristo con el Padre en el cielo, después de cumplir su voluntad, ambos envían el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo viene a la iglesia y desde la iglesia al mundo para comunicar lo que Cristo hizo. Entonces, la labor del Espíritu Santo como enviado del Padre y del Hijo es no solo introducir en el corazón humano, sino expandir la obra de la salvación al mundo entero y a toda la historia, hasta que Jesús venga. Entonces ahí tenemos el designio salvífico del Padre realizado por el envío del Hijo y por el envío del Espíritu Santo. La obra de nuestra salvación.
Bueno, la confesión sobre la Iglesia en el credo se inserta ahí. No podemos hablar de la Iglesia sin hablar del Padre, del signo salvífico, de la obra del Hijo, de la obra del Espíritu Santo. Por eso decimos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. No es un ente aislado, sino que el Catecismo explica que es la Iglesia existe como prolongación de la misión del Hijo y del Espíritu Santo. Y por tanto la razón de ser la Iglesia en la tierra es prolongar la salvación de Cristo. Aquel acto único y definitivo que Cristo realizó con la cruz y su resurrección debe ser extendido, conservado y comunicado al mundo entero. Esa es la labor de la Iglesia, ¿no? Asistida por el Espíritu Santo para llegar a todos los hombres. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. La palabra Evangelio, ¿qué significa, no? Buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? ¿No? Que la muerte ha sido vencida. Que la muerte y el pecado han sido vencidos. Y que esa victoria va creciendo en el mundo hasta que Cristo venga y entonces la humanidad se vea completamente libre, ¿no? De todo lo que pueda representar pecado y muerte. Es la vida eterna o la bienaventuranza eterna, ¿no? Entonces, la realidad de la Iglesia está inseparablemente unida y es secundaria a la confesión de la fe trinitaria. Por eso es tan importante hacer la señal de la cruz y pensar, ¿no?, que en la señal de la cruz invocamos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, invocamos el signo de la cruz, que para nosotros es el emblema de la redención o de la salvación, y a la vez esa señal de la cruz implica los 4 puntos cardinales que es la labor de la Iglesia. Entonces, cada vez que hacemos la señal de la cruz, encomendamos la Iglesia. Damos gracias a Dios por pertenecer a la Iglesia y a la vez pedimos para que la Iglesia realice su misión cada vez más como Dios quiere. Cuando hablamos de Iglesia, hablamos de la Iglesia universal, pero también hablamos de la Iglesia local. Por ejemplo, para nosotros San Justo. Y de manera focalizada, la diócesis está acá en el barrio, a través de la parroquia, ¿no? De esta manera vamos dándonos cuenta de una realidad muy importante, ¿no? Decíamos en la presentación, cuando escribí unas líneas para presentar, ¿no? Porque de la Iglesia puede hablar todo el mundo, cualquier persona, cualquier noticia aparece la Iglesia esto, muchas veces en polémicas familiares, muchas veces en discusiones ideológicas, ¿no? Comentarios, opiniones sobre la Iglesia. Nosotros, como creyentes que vamos conociendo un poquito la riqueza de nuestra fe, tenemos que pensar que cada vez que hablamos de la Iglesia estamos hablando inseparablemente de toda la obra de Dios, ¿no? No es que toda la obra de Dios se identifica con lo visible de la Iglesia, pero es inseparable. Y eso hace que cuando hablamos de la Iglesia hablamos con mucha reverencia. No podemos hablar de las cuestiones de la Iglesia como si habláramos de un club o de una sociedad de fomento, con crisis, con con el otro. Es tener esa delicadeza que da la fe, de saber que estoy tratando con una obra de Dios, aunque no podamos identificarla totalmente con Dios, pero es la Iglesia sagrada, ¿no? La Iglesia es sagrada. Entre otras cosas, eso me mueve a ser exigente cuando escucho algo de la Iglesia, ¿no? Exigente en el sentido de ver de dónde viene, quién lo dice, por qué lo dice, y no engancharnos enseguida en comentarios superficiales, ¿no? Muy bien, Dios ha salvado a la humanidad, ha comenzado en la tierra el camino hacia la salvación eterna. Y ese camino tiene como primer paso la creación de la Iglesia como instrumento suyo, ¿no? Hasta que venga. Podríamos comparar un poquito con el arca de Noé, ¿no? Si Dios quería salvar, ya van llamando a ingresar
en el arca de la salvación. El ámbito de salvación donde Dios sigue actuando. Luego entramos en el artículo sobre la Iglesia, ¿no? Creo en la Iglesia, en la Santa Iglesia Católica. Hacemos la salvedad, la advertencia, de que cuando digo creo en la Iglesia, no lo estoy diciendo de la misma manera que digo creo en el Padre, o creo en el Hijo, o creo en el Espíritu Santo. Porque la Iglesia, con todo lo santa que es y sagrada que es, no es una cuarta persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Tiene una existencia histórica, es decir, empezó en un momento y terminará, bueno, en fin, será llevada a plenitud, pero tal como la conocemos, tiene un desarrollo en el tiempo, ¿no? No podía faltar. Lo primero que nos pone por delante el catecismo es el Concilio Vaticano II, que es la primera palabra del concilio al mundo entero, cuando el concilio reúne el Santo Padre a 2.500 obispos para poder salir de una crisis que implica la conciencia de los obispos, o sea, de los pastores de la Iglesia, que en el siglo XX la Iglesia ha perdido su lugar en el mundo, incluso en el mundo creado por ella, que es Occidente. No solo la crisis de muchos que no creen en la Iglesia, sino que la Iglesia ve que sus propios hijos están dejando de creer. Hay crisis de fe en Occidente, ¿no? Que había sido preparado por muchos siglos por la propia Iglesia. Entonces la Iglesia se plantea qué pasa, se reúne a todos los obispos del mundo, que a su vez llevan a Roma un poco la consulta en sus propias diócesis, y van a tratar ese tema. ¿Cómo puede la Iglesia mejorar su misión en este mundo tan distinto que es el siglo XX? ¿No? Siglo XX. Cuando elaboran y establecen el documento más importante de todo el concilio va a hablar de las misiones, va a hablar de los no cristianos, va a hablar del orden social, pero todo lo que dice el concilio se apoya en un documento fundamental, ¿no? Que es el documento sobre la Iglesia. Entonces, cuando los obispos quieren decirle al mundo qué es la Iglesia, no salen describiendo su estructura. Lo que hacen los obispos es pronunciar la primera palabra, que no es la Iglesia, sino Jesucristo, ¿no? Lumen Gentium. Luz de los pueblos es Cristo. Por eso la primera palabra del concilio de la Iglesia sobre la Iglesia no es la Iglesia, sino Cristo. Y eso es toda una definición. La Iglesia en la tierra es reflejo y será mejor o peor Iglesia en cuanto mejor o peor refleje a Jesucristo, su palabra, sus obras y sobre todo la obra de la salvación. Cristo es la luz de los pueblos. Por eso este concilio, este sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo. La Iglesia no tiene luz propia. Por eso en nuestra parroquia es tan importante darnos cuenta que todo lo referimos a Cristo. También la convivencia entre nosotros. Podemos llevarnos mejor, peor, puede haber discusiones, pero no podemos tener un vínculo como si Cristo no fuera la razón de ser de nuestra presencia. La liturgia, la caridad, la catequesis, los grupos, todo en la Iglesia debe ser referido a Cristo. Y los criterios de acción hay que buscarlos en Cristo. Iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo que resplandece sobre el rostro de la Iglesia, anunciando el Evangelio a todas las criaturas. Ya hablamos de la analogía de la luna, que los padres espirituales, los primeros padres cristianos, veían la Iglesia, ¿no? La Iglesia ilumina, pero no con la luz propia, como la luna, ¿no? Que resplandece luminosa en la noche, pero no con su propia luz, sino con el reflejo de la luz del sol, ¿no? Cristo es el sol y la luna refleja la luz de Cristo.
Por eso que la Iglesia humanamente siempre tiene que estar mirándose para no opacar esa luz. Es decir, nuestros defectos, nuestras limitaciones podrían opacar la luz de Cristo, de la caridad y la verdad de Cristo. En cuanto a los nombres de la Iglesia, más importante es la palabra eclesía, que significa convocación, ¿no? Convocación significa Dios llama a los hombres, a Él. Al llamarlo, los reúne en una misma vocación, o sea, en un mismo llamado. Esa agrupación de hombres y mujeres, ¿no? Criaturas humanas, en torno a Dios, empieza en el Antiguo Testamento. Israel, ¿no? Es la primera convocación. Pero esa primera reunión era en preparación a la que vendría luego cuando Dios envía a su Hijo. Dios envía a su Hijo y lo primero que vemos en los Evangelios cuando recorremos la vida de Jesús es que en la vida pública de Jesús lo primero que hace es rodearse de personas. Los 12, otros discípulos, ¿no? Cristo va convocando, ¿no? Pues la Iglesia es eso, es ese fenómeno de reunión o convocación, ¿no? De los hombres en torno a Cristo. Tal vez esto sea lo más claro que podemos decir de la Iglesia en cualquier realización, ¿no? La Iglesia universal, presente en todo el mundo, la Iglesia local, en una diócesis como la nuestra, y en nuestro barrio, nuestra parroquia. ¿Qué es en ese sentido nuestra parroquia? Y bueno, esta convocación de los vecinos en torno a Cristo. Su palabra, sus enseñanzas, su ejemplo, su gracia salvífica y sobre todo, reunir a los hombres en la obra de la salvación de Cristo. Por eso se realiza especialmente en la misa, ¿no? Símbolos de la Iglesia. En el Antiguo Testamento hay varias imágenes, pero todas confluyen en una misma idea. Esa reunión de hombres en el Antiguo Testamento se la llama pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Cuando viene Cristo, el pueblo de Dios, digamos, continúa, pero con una gran novedad. Cristo se pone a la cabeza de ese pueblo. Entonces el mismo pueblo ya no es el mismo pueblo de antes. Es un pueblo que tiene como cabeza a Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre. Y por lo tanto le da forma a ese pueblo, le da forma de cuerpo, porque Él es la cabeza y nosotros formamos parte de su cuerpo. La pregunta, ¿de dónde viene la Iglesia? ¿De dónde viene? ¿Dónde está la foto donde se fundó ante escribano público la Iglesia? ¿No? A veces esta pregunta puede surgir y a veces arriesgamos citas bíblicas, es decir, en este momento, ¿no? Cuando Jesús le dijo a Pedro, esta es la Iglesia sobre... La Iglesia, hay que decir, en su magisterio no asume ningún momento en la vida de Jesús como único e irrefutable, sino que toda la vida de Jesús, ¿no? Toda la vida de Jesús da inicio a la Iglesia. Pero dice mucho más. La Iglesia tampoco hay que mirarla como empezando netamente de cero desde Cristo, sino que describe 6 como grandes momentos para explicar la existencia de la Iglesia, ¿no? Como decir, vas a Roma, ves al Papa, la Basílica, o en nuestra diócesis, la catedral, o acá en el barrio, ¿no? La parroquia, en fin. ¿De dónde viene? Se puede preguntar algo. ¿De dónde viene? El catecismo responde, con el concilio, por supuesto, reconociendo 6 como procedencia de la Iglesia, 6 momentos de procedencia. El primero es el designio del Padre, el deseo de Dios, el corazón de Dios Padre. Nosotros creemos que la Iglesia viene de ahí. ¿Por qué? Porque ya desde el principio el Padre, cuando crea la criatura humana, la crea para que esa
unidad que tiende a ampliarse, participen de su propia gloria. Entonces, ya en el inicio, Dios, al crear, estaba pensando, digamos, destinar una criatura de la tierra a participar de su gloria por toda la eternidad. Y por lo tanto, ya la misma creación es un llamado. Ese plan de Dios quedó frustrado por el pecado original. Y después del pecado original, Dios responde, ¿no?, al pecado salvando. Entonces, aparece la primera alianza de Dios, ¿no? En realidad, la Iglesia estaba en el designio del corazón de Dios Padre y ya estaba prefigurada en la creación del mundo, ¿no? Con Adán y Eva, con el paraíso, con la llamada a la comunión. La Iglesia está prefigurada en la creación. Luego fue preparada a lo largo del Antiguo Testamento, con todos los eventos salvíficos de todos los patriarcas, profetas, reyes, sobre todo en la alianza que Dios hizo con su pueblo en el monte Sinaí, ¿no?, que es un momento importantísimo en la historia de Israel, porque Dios ahí sella un pacto con su pueblo y les da ese pacto de pertenencia. Tiene dos apoyos, que es la ley, que conforma el comportamiento humano, y el culto, que conforma la manera de vincularse con el Altísimo y la manera de unirse los hombres en la alabanza del Altísimo, ¿no? Esa reunión de hombres en el Sinaí es la preparación de la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia, originalmente en el corazón del Padre, prefigurada en la creación, preparada en la antigua alianza. Luego viene Cristo, el Verbo se hace carne, y Cristo la instituye. La instituye con su presencia, ¿no? Desde el momento en que está en el seno virginal de María, es el primer paso de su presencia, con su nacimiento, con su vida oculta durante 30 años y luego con toda su vida pública. Jesucristo instituye la Iglesia cuando predica la verdad, instituye la Iglesia cuando cura a los enfermos, perdona a los pecadores, le devuelve la vida a los muertos. Pero sobre todo, toda la vida terrena de Jesús está centrada en los últimos 3 días del Tríduo Pascual. Entonces ahí es donde hay que ver la densidad de las obras y palabras del Señor en la institución de la Iglesia. Y en ese sentido, la Iglesia reconoce que la Iglesia nace del costado abierto de Cristo. Porque se interpreta, después de la lanzada del costado, que de su costado salió sangre y agua, que son los sacramentos que dan origen a la Iglesia, ¿no? El bautismo y la Eucaristía. La misma Iglesia de los padres naciendo como un sacramento del costado abierto de Cristo. Entonces, esa Iglesia instituida por Jesucristo, con toda su vida, pero sobre todo con su misterio pascual, quedó instituida, pero luego tiene que ser manifestada. Y eso lo va a hacer el Espíritu Santo en Pentecostés. Se manifiesta, ¿no?, al mundo en la primera predicación de Pedro y en la primera presencia de los apóstoles frente a la gente. Ahí podemos decir es el nacimiento visible de la Iglesia. Si en la cruz el nacimiento de la Iglesia es místico, en cambio en Pentecostés el nacimiento de la Iglesia es público, ¿no? Además capacitando aquel primer núcleo de Iglesia, ¿no?, que son los apóstoles, capacitándolos para la misión también, ¿no?, en el don de lengua, para que todo el mundo lo pueda entender y pueda llegar, ¿no? Entonces es manifestada en Pentecostés. Así viene manifestándose a lo largo de la historia hace 2000 años. Y todavía la Iglesia tiene que ser consumada en la gloria.
Quiere decir que lo que vemos hoy de la iglesia no es todavía la iglesia que el Señor ha querido, porque esa terminará siendo renovada por Cristo, ¿no? Como esposa suya que espera todavía el matrimonio final, digamos, ¿no? Mientras tanto, la iglesia, con todos nosotros, nos vamos como purificando en el tiempo, ¿no? Entonces, 6 pasos para responder a esa pregunta, ¿de dónde viene? Y eso es muy importante para nosotros porque, insisto, todo lo que vemos en nuestra participación en nuestra parroquia hay que remontarlo a Dios Padre, al Antiguo Testamento, a la creación, ¿no? No es tan sencillo como decir, es una institución que fue creada, puede prescindir. Nosotros, la Iglesia no habla de sí misma así. Bueno, luego el catecismo nos introduce en lo que se llama el misterio de la Iglesia. La palabra misterio o la palabra sacramento viene de lo que es de Dios, vamos a decir. La palabra misterio significa que la Iglesia pertenece a Dios y que en ella hay algo de divino. La palabra misterio y la palabra sacramento podrían intercambiarse, ¿no? Y siempre alude a un aspecto visible, pero que contiene una riqueza invisible. O sea, la palabra sacramento implica eso, ¿no? Signo sensible de una acción divina insensible. Así, por ejemplo, en el bautismo veo el agua, veo la fuente. Lo que no veo es la acción por la cual Dios, a través del agua, la oración y el Espíritu Santo, transforman a esa persona humana, a esa criatura, en hijo. Lo libra del pecado original, ¿no? Le abre la puerta del cielo. Entonces, la Iglesia está en ese orden de cosas, ¿no? Donde veo muchas cosas visibles, digamos, pero tengo que dar el valor de que esas cosas visibles son instrumentos de una grandeza divina invisible. Entonces, insisto en que hay que tener cuidado, hay que ser muy delicado en todo lo que es la Iglesia. Porque puede no valer nada lo visible. Pero cuidado que detrás de lo visible hay la presencia divina. Empezando por el propio párroco. Puede no valer nada. Puede ser un hombre muy débil, pecador, defectuoso, pero es la presencia sacramental de Cristo. Eso no quiere decir que todo tiene que ser impune y por ser no hay que abrir la boca, no, pero implica un gran respeto y un gran cuidado, ¿no?, de cómo abordo las cosas en la Iglesia. La Iglesia es a la vez visible y espiritual. Cristo es el único mediador. Estableció en el mundo su Iglesia Santa, como comunidad de fe, esperanza y caridad. Comunidad de fe, esperanza y caridad. Eso no se ve. Lo que se ve es el organismo visible. Pero ese organismo visible, en nuestra parroquia, el párroco, los ministros, el consejo de pastoral, los responsables de algunas áreas, es el organismo visible. Pero detrás de ese organismo visible está la gracia operante que nos comunica la fe, la esperanza y la caridad. La mantienen aún sin cesar para comunicar por medio de ella a todos la verdad y la gracia. La Iglesia es a la vez una sociedad dotada de órganos jerárquicos, los papas, los obispos, pero a la vez es el cuerpo místico de Cristo. O sea, que en la Iglesia haya un párroco que, digamos así, que tiene autoridad, eso es visible. Pero que la Iglesia sea cuerpo místico de Cristo no es visible. Pero precisamente por eso, la Iglesia es a la vez visible y a la vez invisible. El hecho de que haya una autoridad, una jerarquía, es el aspecto visible. Pero la riqueza de eso no está en ese aspecto visible, sino en el hecho de que
es el aspecto visible de esa realidad mucho más grande, invisible, que es ser cuerpo místico de Cristo. El grupo visible y la comunidad espiritual. Por eso, en las relaciones entre nosotros, en la parroquia, tenemos que cuidar, ¿no?, el trato, no solo por buen comportamiento o por buenos modales, sino porque juntos estamos formando la visibilidad de la presencia invisible de Dios entre nosotros. Eso es válido también para un matrimonio. Se han casado en el Señor. El aspecto visible de ese matrimonio es el afecto, es la convivencia, pero ellos llevan la gracia invisible de la responsabilidad de Cristo con la Iglesia. Y por eso hay una altura, ¿no?, en la consideración de nuestra relación. No quedamos librados solo a una psicoterapia, digamos, de grupo. Todo eso puede ayudar, pero lo más importante es tomar conciencia de la altura en la que Dios nos puso, como instrumentos de su presencia invisible. La iglesia de la tierra, que somos una iglesia que va caminando, y la iglesia que todavía no vemos, llena de dones del cielo, ¿no? Estas dimensiones juntas, dice el Lumen Gentium 8, constituyen a la iglesia una realidad compleja. Una realidad compleja. La iglesia no es una realidad simple, es una realidad compleja. Veo un poquito y mucho más en lo que no veo. Pero la iglesia es las dos cosas, es lo que veo y lo que no veo como acción de Dios entre nosotros, ¿no? Acá se pueden presentar distintos como debilidades al enfrentar la iglesia. Es decir, me quedo solo con lo espiritual, ¿no? Y descarto todo lo que es humano, visible. A mí no me interesa, yo voy, unión mística con Dios, pero no le llevo el apunte a lo visible. Lo primero visible en la iglesia es la relación entre las personas. Entonces yo voy a buscar la unión invisible con el Señor, pero no quiero relación con nadie. En el otro extremo puede decir, yo voy a la iglesia a buscar la relación visible con los demás. Lo demás, qué sé yo. Entonces me quedo solo con la convivencia humana como si fuera un club. Y hay que entender que la iglesia es más difícil que una postura así extrema. Es las dos cosas juntas. Comunidad y sociedad, podemos decir. Comunidad con vínculos espirituales invisibles, pero muy fuertes, y a la vez una sociedad humana, donde nos tenemos que tratar visiblemente. Y donde es tan importante que nos saludemos, que nos tengamos paciencia, no solo por buenos modales, sino porque entre nosotros, en lo visible de nuestra relación, hay una riqueza invisible de Dios entre nosotros. Entonces no podemos hablar como si esa presencia no estuviera. No podemos tratarnos o hablar en ausencia, ¿no?, de otro, como si la presencia invisible de Cristo no estuviera. Como misterio de Dios, o sea, como obra de Dios, la iglesia, donde en parte se ve, en parte no se ve su riqueza, la iglesia es misterio de unión. No es solo misterio, sino que tiene una finalidad. Dios ha querido la iglesia como instrumento, como misterio de unión de los hombres con Dios. Es en la iglesia donde se realiza y revela el propio misterio de unión como la finalidad del signo de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Reunir a toda la humanidad. Y por eso esa reunión final y eterna de la humanidad en Dios empieza en la tierra con la iglesia, que es el inicio de esa unidad.
Su estructura está totalmente ordenada a la santidad y a la unidad de los miembros. Es decir, que en una parroquia, como en una diócesis, como en la iglesia entera, pero en una parroquia, todo está hecho para que nos unamos. Todo tiene esa finalidad y todo lo demás tiene razón de medio. Que nos unamos. El misterio de unidad entre nosotros. Por último, la cuestión del misterio de la Iglesia se cierra con esta afirmación. La Iglesia es sacramento universal de salvación. La unidad implica la salvación, porque es el pecado el que divide. Y por lo tanto, la salvación tiende a la unidad con Dios y con los demás. Eso se ejercita de esta doble manera, ¿no? Visible, por gestos concretos de unidad salvífica. Pero a la vez hay que entender que la riqueza de esa unidad salvífica es mucho más que los gestos nuestros. No somos nosotros los que nos salvamos o nos unimos, sino dejarle a Cristo que nos salve y nos una a través de todos los medios que dejaron la Iglesia. Muy bien, tenemos 10 minutos para introducir un tema hermoso que sigue en el Catecismo, que son las 3 nociones que el Concilio Vaticano II encontró, comunica sobre la Iglesia. Y las 3 nociones tienen fundamento bíblico, ¿no? Nociones significa que son grandes nociones que sintetizan lo que es la Iglesia. Las 3 tienen que ir juntas. Es el gran problema. Las 3 tienen que ir juntas. Cada una de las 3 explica algún aspecto de la Iglesia, pero ninguna de las 3 agota todo lo que es la Iglesia. Salen de la Sagrada Escritura, sobre todo el Nuevo Testamento. Se refiere a Iglesia como pueblo de Dios, Iglesia como cuerpo de Cristo, o la Iglesia como templo del Espíritu Santo. Las 3 imágenes, grandes imágenes de la Iglesia, están referidas a cada persona de la Santísima Trinidad. Y cada expresión comunica algo de la Iglesia. Pero insisto, tienen que ir las 3 juntas. La Iglesia como pueblo de Dios, esta expresión la hemos escuchado, ¿o no? El pueblo de Dios, ¿no? La Iglesia como pueblo de Dios, vamos a hacer una primera aproximación hoy y lo completamos el viernes que viene. Es tal vez uno de los puntos más importantes de todo lo que el Catecismo y el Concilio han expresado. La Iglesia como pueblo de Dios es la Iglesia vista en su dimensión social. ¿Qué quiere decir en su dimensión social? En que Dios, cuando llama a los hombres, no los llama aisladamente, sino siempre junto a otros. Lo mismo Jesús, en su itinerario en la tierra, va llamando a otros. Esa reunión tiene forma de pueblo. Entonces, la Iglesia Católica es el pueblo de Dios que no pertenece a ningún pueblo, sino que está formado de todos los pueblos. Es tan pueblo de Dios el argentino como el uruguayo, como el holandés. Es mirar la Iglesia en su conformación social, de cómo todos los creyentes formamos un pueblo. Esa noción viene del Antiguo Testamento, donde Israel era el pueblo de Dios. Pero Israel era pueblo de Dios en preparación del nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. Dios empieza a preparar su pueblo en Israel, pero en la mente de Dios está el pueblo que va a venir después de Israel, con Cristo. Entonces, fíjense, en Israel se es pueblo de Dios por el hecho de nacer en Israel. Es decir, ser pueblo de Dios por nacimiento.
El nuevo pueblo de Dios que es la iglesia no se es por nacimiento, se es por convicción, no se es por la fe. Y se entra por el bautismo. El pueblo de Israel formaba una nación que tenía sus autoridades, sus límites, sus leyes. El pueblo santo de Dios, que es la iglesia, no tiene fronteras, porque integra en el pueblo de Dios, la iglesia, gente de todos los pueblos. Por eso es un pueblo universal, ¿no? De toda raza, pueblo y nación pueden integrarse. Es decir, que la noción de pueblo de Dios no está relacionada con un territorio o con unas fronteras delimitadas. Pero nosotros, por ejemplo, la diócesis de San Justo forma el pueblo de Dios en San Justo. Nuestra parroquia es el pueblo de Dios en el barrio. Entonces, es mirar la iglesia en su conformación social. Como todo pueblo hay funciones, organización, hay leyes, hay preceptos, en cuanto organizan al pueblo para que nos ayudemos mutuamente, porque este pueblo de Dios, que es la iglesia, es un pueblo en camino. Así como en Israel el pueblo de Dios marchó de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida y caminaban como un pueblo. Y fueron constituidos además en el Sinaí por la ley y por el culto que los unía como pueblo. El nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, también va peregrinando, pero ya no es un territorio, sino la historia es nuestro espacio. Nosotros vamos peregrinando como pueblo de Dios, cada creyente junto a otro peregrina en la historia hasta que venga Cristo y entremos a la eternidad, que es nuestra tierra prometida. Entonces, esta noción fue como propuesta, especialmente en el Concilio Vaticano II. Y es una noción que permite ver sobre todo esto, funciones, qué le toca a cada uno, cómo organizarnos, la vida pastoral, cómo nos tratamos unos a otros. Es ese aspecto más comunitario, podemos decir, visible, social. En ese sentido, en la iglesia hay distintas funciones. Están los sacerdotes, están los laicos, están los consagrados, pero siempre desde el punto de vista de una organización de tipo social. Esta palabra, pueblo de Dios, en algún momento y en algún lugar, por decirlo así, digamos de manera sintética, se podría llegar a confundir, si se entiende mal, con la noción de pueblo que viene de la política. Porque el siglo XX, ¿no?, muchos movimientos políticos tuvieron la palabra pueblo como estandarte. Bueno, no hablamos en ese sentido de pueblo de Dios. Hablamos en sentido bíblico. Si podemos, el viernes que viene ampliaremos un poquito. Pueblo de Dios. La segunda noción es justamente ahí, la iglesia como cuerpo de Cristo. Es decir, si los creyentes forman el pueblo de Dios, la palabra de pueblo de Dios. ¿Cómo es de Dios este pueblo? ¿Cómo está vinculado a Dios este conjunto de creyentes? Precisamente el vínculo con Dios de los creyentes es Cristo, porque es el pueblo alrededor de Cristo que se va formando. Y por eso ese vínculo con Cristo ya no puede ser mirado en esa imagen de pueblo, sino en otra imagen. Porque Cristo vino al mundo y se presentó como cabeza.
Y la cabeza, la imagen de la cabeza, responde a una noción de cuerpo. Entonces la iglesia no se puede explicar solamente por la noción de pueblo, si no se explica antes la noción de cuerpo. O sea, del vínculo de cada uno de ese pueblo con Jesucristo. Un vínculo espiritual, sacramental con Cristo. Eso es el bautismo. Y en el bautismo somos injertados en Cristo, como los sarmientos a la vid. Porque toda la gracia del Padre y del Espíritu Santo nos viene a través de Cristo. Por eso no se puede ser pueblo de Dios si no se es cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es el problema que se ha planteado en muchas discusiones, incluso actuales? Cuando se plantean iniciativas en torno al pueblo de Dios, olvidando nuestra vinculación con Cristo. Por ejemplo, doy un ejemplo muy sencillo y a la vez muy actual. Nuestra parroquia, ¿qué es? El pueblo de Dios. Entonces, como pueblo de Dios que tenemos que organizarnos, vamos a organizar nuestra pastoral, vamos a reunirnos, vamos a hacer unas hojas donde cada uno da respuestas, preguntas, nos juntamos en grupos, después exponemos todo junto una apuesta en común, después hacemos conclusiones para ver lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que evangelizar, cómo hacer esto, y después hacemos la evaluación y eso se lleva a los grupos. Todo eso está perfecto. Eso es parte de la organización del pueblo de Dios en la parroquia. Cómo hacer las cosas en el tiempo que el Señor nos concede. Pero entonces decimos, bueno, para hacer todo eso vamos a rezar, porque la misa es el... la misa no. O bien, no te lo dicen así, pero vos haces una reunión donde todos vamos a hablar, vienen todos. Pero invitás a una misa o a un rato de adoración eucarística y no viene nadie. El problema en la iglesia es la sobredimensión de la categoría pueblo, ¿no? Y el eclipse de la noción de cuerpo. Que pudiera ser, no digo que sea necesario, pero pudiera ser que nos transformemos en activistas en vez de misioneros. Porque el misionero siempre es enviado por alguien. Y a nosotros el único que nos envía es Cristo. Entonces está este problema, son como las dos alas de un avión. En una época se habló tanto de cuerpo de Cristo que se olvidaba esta noción un poco social de la iglesia, las personas que forman, los grupos, como si ser cuerpo de Cristo fuera la última respuesta, prácticamente como si ya estuviéramos en el cielo. Se exageró esta imagen, ¿no?, centrada en el cuerpo de Cristo. Pero después, en algunos lugares, ha habido y hay como una sobredimensión de la noción de pueblo, de tal manera que solo se habla de pueblo. No es eso lo que dice la Iglesia. Cuando la Iglesia del Concilio habla de la Iglesia, habla del equilibrio entre las dos nociones, porque una completa a la otra. No se puede ser socialmente del pueblo de Dios si no estamos sacramentalmente unidos a Cristo. Y por lo tanto, los sacramentos son tan importantes como golpear puerta por puerta. Queda templo, lo dejamos para la próxima para que no pasarnos del horario. Pero es uno de los temas más importantes, por la riqueza y también por la discusión que puede haber a veces. Tenemos la asamblea, por ejemplo, ¿no? La asamblea diocesana. La asamblea diocesana es un acto propio del pueblo de Dios. Van a ver las invitaciones en el lenguaje de nuestro obispo, en los mismos afiches, el pueblo de Dios de San Justo, ¿no? La iglesia, pueblo de Dios de San Justo, y está bien porque la asamblea es un mecanismo de esa organización propia del pueblo de Dios.
Lo que pasa es que a esa asamblea hay que enriquecerla con la vida sacramental. No solo la vida sacramental, sino también con la fe. O sea, yo tengo que ir a la asamblea sabiendo quién es Jesucristo, sabiendo qué es la iglesia que Jesucristo instituyó. Por eso hacemos esto, ¿no? Porque lo que sea la iglesia como pueblo de Dios no lo hace solo la práctica de juntarnos. Que seamos pueblo de Dios lo hace nuestro vínculo con Cristo. Entonces hay que rezar mucho, hay que prepararse, hay que formarse, hay que conocer la verdad de Jesucristo. Si pueblo de Dios es la noción de iglesia en cuanto a asociación de creyentes unos con otros, en la imagen dinámica de caminar en la historia, ¿no?, hacia la eternidad, la imagen del cuerpo de Cristo es el vínculo necesario. Nadie va al Padre sino por mí. Y Jesucristo no es una idea, es una persona divina. Jesucristo no es un principio dogmático, es una persona divina a la que hay que conocer, amar y seguir. Entonces, no podemos crecer como pueblo de Dios si no crecemos como miembros del cuerpo de Cristo. Completaremos un poquito más el viernes siguiente. Nos recen mucho, porque el equilibrio de estos dos aspectos, depende la fecundidad de los proyectos, ¿no? Nosotros podemos hacer grandes desarrollos organizativos para la iglesia, pero si no cuidamos el trato personal con Jesucristo, el vínculo teológico con Jesucristo, todo lo demás es como pura organización. Es, para utilizar una imagen, si me permiten, puramente alegórica, puramente alegórica. Si hiciéramos así, si fuéramos pura organización, que estamos gente buena, preocupada por la época, por los que no tienen que comer, por cuestiones históricas importantísimas, tenemos que socorrer, y descuidáramos el trato con Cristo, que es Él el que nos dice cómo hacerlo, dónde, cómo, ¿no? Ese trato silencioso e interior, místico, digamos, con Cristo, estaríamos en el mismo escenario de Betania, ¿no?, con Marta y María. Marta sería la iglesia que está urgente a hacer todo hasta el punto de decirle al Señor lo que tiene que hacer. Decirle que me ayude. Y María ahí es la que recibe del Señor lo que el Señor vino a hacer. Le deja hacer el Señor, ¿no? Entonces, son dos aspectos que en la iglesia, en muchos momentos y ambientes, cuestan armonizar. Pero la clave está en los dos. La noción del cuerpo de Cristo nos lleva a lo eterno, al principio eterno de la iglesia, que es Jesucristo. Y a que nadie lo sustituya, que ningún ideólogo, ningún pastor, por la genialidad de su capacidad de organizar, que ninguna virtud humana, cualidad humana o aparato humano sustituyan el centro de la iglesia, que es Cristo. Como garantía de que el pueblo de Dios va encaminado. Porque, dice el Señor, el que no junta conmigo, desparrama. Entonces, Marta y María son esa imagen, ¿verdad? Marta, un poquito desesperada para sacar adelante, quiere usar al Señor para que la ayude. María, en cambio, sabe que está el Señor y le deja al Señor obrar. No tienen por qué ser antitéticas, no tienen por qué ser opuestas. En la iglesia, en esas dos dimensiones, tendría que ir juntas, una ayudándose a la otra. Ave María Purísima, San José, gracias. Hasta el viernes.